En un puerto francés, dos gigantes de acero, el Gneisenau y el Scharnhorst, se preparan para desafiar las aguas del Canal de la Mancha. Una maniobra audaz, conocida como la Channel Dash. Estas imponentes naves eluden los intentos desesperados de la Marina Real Británica y la RAF de detenerlas. Suscríbete al canal y repasa esta emocionante saga de valentía y estrategia que pasó a la historia. Tras meses de dominar el Atlántico, el acorazado alemán Gneisenau y su barco gemelo, Scharnhorst, habían causado estragos en los corredores de envío aliados. En la Operación Berlín solamente, estos gigantes hundieron o capturaron 22 barcos, lo que representaba un asombroso total de 115.622 toneladas de carga aliada. La Royal Air Force ahora los tenía en su mira, colocando a la Kriegsmarine en una situación precaria. Con ambos barcos atracados en Brest, Francia, estaban bajo un asalto implacable por parte de la RAF, quienes estaban decididos en su misión de aniquilarlos. Simultáneamente, la presencia vital de los acorazados de la clase Scharnhorst era necesaria en la Noruega ocupada por los nazis para disuadir a los comandos británicos de más incursiones. Sin embargo, el viaje desde el norte de Francia hasta Noruega era peligroso. Requería o bien rodear las islas británicas, o bien una audaz ruptura del fuertemente custodiado Canal de la Mancha. Cada opción estaba cargada con riesgos aparentemente insuperables. Navegar hacia el norte alrededor de las islas británicas significaba bordear peligrosamente la formidable flota de batalla principal británica estacionada en Scapa Flow. Una intercepción por parte de las fuerzas británicas significaría la perdición para los gigantes alemanes. Por el contrario, enfrentar el Canal de la Mancha implicaba confrontar el total embate de la RAF, además de navegar a través de campos de minas peligrosos, esquivar lanchas torpederas y romper un bloqueo naval tenaz. Con las apuestas aumentando, la Kriegsmarine se resolvió a emprender un desafío tan audaz que no había sido logrado por ninguna flota hostil en más de 3 siglos. Una carrera osada a través de las traicioneras aguas del Canal de la Mancha. El Tratado de Versalles de 1919 infligió un golpe devastador a la fuerza militar de Alemania, limitando su ejército a tan solo 100.000 soldados. Esta estipulación fue una humillación severa, especialmente para los orgullosos veteranos prusianos que recordaban servir bajo los vastos ejércitos del Kaiser Guillermo. Sin embargo, la fuerza naval de Alemania, la Kriegsmarine, soportó el peso de estas imposiciones. El tratado prohibió a la Kriegsmarine construir buques de guerra modernos o dreadnoughts, similares a los de los arsenales británicos y franceses. Solo se les permitía modernizar acorazados pre-dreadnought, cada uno con una restricción de tonelaje de 10.000 toneladas. Vulnerable, la marina alemana estaba prácticamente indefensa contra las principales potencias europeas. Sin embargo, los ingenieros alemanes, sin desanimarse, idearon una solución alternativa, conceptualizando los Panzerschiffe, o lo que los británicos llamarían Pocket Battleships. Estos eran acorazados compactos, con un peso de alrededor de 12.000 toneladas, armados pesadamente con torretas dobles de 3 cañones de 11 pulgadas. Aunque eran hábiles en el saqueo de barcos mercantes, no eran rival para los colosales buques de guerra de la Royal Navy británica. Los pioneros acorazados de bolsillo Deutschland, Admiral Scheer y Admiral Graf Spee, marcaron el amanecer de la ambición de la Kriegsmarine. Los planes para sus sucesores involucraban un armamento reforzado, una torreta adicional y motores de vapor avanzados. Sin embargo, estas aspiraciones fueron obstaculizadas por las limitaciones del tratado. Sin embargo, con el rearme de Alemania ganando impulso antes de 1933, la visión de Hitler implicaba fortalecer el ejército, centrándose en la mar. Esto condujo a la negociación del Acuerdo Naval Anglo-Alemán, permitiendo la construcción de buques más grandes y poderosos. Este gesto llegó en un momento en que las superpotencias mundiales, incluyendo Japón, mejoraban su capacidad naval a niveles nunca antes vistos. El escenario estaba preparado para el nacimiento de los acorazados de la clase Scharnhorst. Diferenciándose de sus predecesores Panzerschiff, estos gigantes buques de guerra capital contaban con motores de vapor de alta presión para una velocidad incomparable. Duplicaron sus cañones, pero mantuvieron los de 11 pulgadas para asegurar su presentación oportuna para 1939. Hitler también esperaba que los cañones más pequeños mantuvieran contentos a los británicos y los hicieran menos sospechosos de los planes de agresión alemanes. Sin embargo,
Hitler tenía planes más ambiciosos para la Kriegsmarine. Prometió una actualización a cañones masivos de 15 pulgadas. Como testimonio de esta promesa, los montajes de las torretas de los buques fueron diseñados para acomodar futuras sustituciones de torretas triples de 28 centímetros con torretas dobles de 38 centímetros. Esta renovación estaba programada para finales de 1940, alineada con el debut de los buques de guerra de próxima generación de Alemania. Scharnhorst, el orgullo de la clase de acorazados, se puso en grada en mayo de 1935 en el astillero Kriegsmarine Werft en Wilhelmshaven y fue formalmente comisionado en enero de 1939. El compañero de batalla de Gneisenau comenzó su construcción en junio de 1935 en el astillero Deutsche Werke en Kiel y fue comisionado en mayo de 1938. Ambos colosos estaban listos y preparados. Zarparon para desafiar a los adversarios de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, Francia y el Reino Unido. Scharnhorst y Gneisenau recibieron sus nombres en honor a eminentes generales prusianos que habían moldeado el curso de las guerras napoleónicas. Ambos buques ostentaban dimensiones impresionantes. Scharnhorst pesaba 31.900 toneladas vacío y alcanzaba las 37.800 toneladas completamente cargado, mientras que su hermana Gneisenau era ligeramente más pesada, comenzando en 32.100 toneladas y llegando a las 38.100 toneladas cuando estaba completamente equipada. Ambos tenían diseños similares, con un calado cercano a los 10 metros, longitudes alrededor de los 230 metros y una manga de casi 30 metros de ancho. El núcleo de cada nave se impulsaba con 3 motores Friedrich Krupp Germania Werft, lo que les permitía surcar las aguas a casi 58 km por hora. Scharnhorst tenía una potencia de 159.500 caballos de fuerza, apenas menos que los 163.000 de Gneisenau. Su poder de fuego principal provenía de 9 cañones de 28 centímetros, dispuestos en 3 torretas triples. En Scharnhorst, estas torretas respondían a los nombres de Dora, Emil y Fritz, mientras que en Gneisenau se les conocía como Anton, Bruno y César. Ambos navíos tenían sus 2 primeras torretas en una configuración superpuesta, lo que permitía que la segunda torreta disparara por encima de la primera. En cuanto al armamento secundario, se contaba con 12 cañones navales de 15 centímetros como estándar, con una combinación de torretas dobles y simples. Además, ambos buques disponían de 6 tubos lanzatorpedos de 53 centímetros sobre el agua para reforzar sus capacidades ofensivas. Sus sistemas de defensa antiaérea eran sólidos y diversos, compuestos por cañones de 3,7 centímetros, cañones Flak 38 de 10,5 centímetros y cañones Flak 30 de 2 centímetros, garantizando su capacidad para repeler ataques aéreos. La protección blindada era esencial para estas hermanas del mar. Ambas contaban con cinturones de blindaje gruesos de alrededor de 350 milímetros para proteger sus maquinarias vitales y almacenes de municiones. Las cubiertas tenían capas protectoras que iban desde 40 milímetros de grosor, aumentando hacia la base. La armadura de las torretas era igualmente impresionante, con frentes de hasta 360 milímetros de grosor. La esencia de estos buques residía en su tripulación. Mientras que Gneisenau albergaba a una fuerza de 1.780 marineros y 60 oficiales, Scharnhorst contaba con una tripulación ligeramente menor, compuesta por 1.768 marineros y 58 oficiales. Juntos, Scharnhorst y Gneisenau personificaban la vanguardia de la ingeniería naval de su época, encarnando poder, precisión y protección. Tras concluir sus pruebas en el Atlántico, en junio de 1939, Gneisenau partió hacia la Unión Soviética, justo al estallar la guerra en Europa. El 4 de septiembre de 1939, un día después de que Gran Bretaña declarara la guerra al Tercer Reich, más de 14 bombarderos Vickers Wellington intentaron valientemente hundir a Gneisenau, pero ninguno logró impactar. En noviembre, Gneisenau, ahora bajo el mando de Wilhelm Marschall, zarpó hacia las Islas Feroe para su primera misión de guerra. Con la ayuda de su gemelo Scharnhorst y una flota de 9 destructores, se enfrentaron a los barcos británicos que atacaban al acorazado de bolsillo Admiral Graf Spee. Su poder combinado dio frutos días después cuando lograron su primera victoria, hundiendo al HMS Rawalpindi.
Aunque intentaron rescatar a los supervivientes, la llegada de una fuerza de tarea británica los obligó a retirarse apresuradamente. Reparaciones posteriores allanaron el camino para la participación del dúo en la Operación Weserübung, la invasión de Dinamarca y Noruega en la primavera y principios del verano de 1940. Durante la operación, Scharnhorst y Gneisenau desempeñaron roles cruciales, proporcionando fuego de cobertura el 7 de abril, mientras las tropas alemanas desembarcaban en Narvik y Trondheim. La respuesta aérea británica resultó inútil contra el imparable dúo. El 9 de abril, tras detectar al HMS Renown con su avanzado radar SeaTact, se enzarzaron en una feroz batalla. Gneisenau logró impactar en el Renown, pero recibió 2 golpes a cambio, deshabilitando la torreta César y causando una fuga de agua significativa, lo que los obligó a retirarse. Pero esto fue solo el comienzo del rastro de destrucción de esta formidable pareja. Después de haber sido sometidos a reparaciones en Wilhelmshaven, reanudaron su deber en Noruega en junio de 1940, uniéndose a una flota de destructores para la Operación Juno. Los alemanes se percataron de una presencia naval británica significativa, que incluía al portaaviones HMS Glorious y sus destructores de escolta. El almirante Wilhelm Marschall, con una poderosa fuerza, incluidos los acorazados Scharnhorst y Gneisenau, fue enviado para interceptar y destruir a las fuerzas británicas. El 8 de junio de 1940, el acorazado alemán interceptó a los barcos británicos. Antes de la batalla principal, destruyeron varios petroleros pero, notablemente, perdonaron a un barco hospitalario aliado. Poco después, las fuerzas alemanas se encontraron con el portaaviones británico HMS Glorious y sus destructores de escolta, HMS Acasta y HMS Ardent. La precisión de Gneisenau quedó patente cuando golpeó al Ardent desde una distancia asombrosa de 26.000 metros con solo su tercer salvo. A pesar de esto, el Ardent contraatacó, lanzando torpedos que obligaron a Scharnhorst a tomar acciones defensivas. Los 3 barcos británicos fueron hundidos. Sin embargo, durante el combate, el HMS Acasta logró torpedear y dañar al Scharnhorst. Aún así, fue una victoria decisiva para los alemanes. La pérdida del HMS Glorious fue un golpe significativo, ya que era uno de los pocos portaaviones de flota que la Royal Navy tenía en ese momento. En busca de refugio y reparaciones, la flota alemana retrocedió al puerto. Durante los meses siguientes de 1941, la formidable dupla de Gneisenau y Scharnhorst continuó aterrorizando los mares, capturando numerosos convoyes y dejando inútiles varios petroleros. A pesar de sus temibles fuerzas terrestres, Alemania no era conocida por su supremacía naval durante la Segunda Guerra Mundial. Con capacidades marítimas limitadas, a menudo recurrían a estrategias sigilosas de submarinos, en lugar de enfrentamientos directos de flotas, especialmente cuando se enfrentaban a las colosales fuerzas navales de Gran Bretaña y América. Así, para Alemania, el Scharnhorst y el Gneisenau eran activos vitales. Acababan de demostrar su poder destructivo al hundir un asombroso total de 115.622 toneladas largas de transporte marítimo británico. Su eficiencia devastadora superaba a cualquier otro activo naval del eje durante la guerra. Después de su rampante andanza sin igual, la dupla buscó refugio en Brest, Francia, para reparaciones y renovaciones. Su papel había crecido aún más crítico, sirviendo como pieza clave en la estrategia de Alemania para cortar el suministro marítimo de Gran Bretaña. Dada su importancia estratégica, los alemanes tomaron precauciones extremas durante la fase de renovación. Las reparaciones fueron confiadas únicamente al personal alemán. El temor subyacente era que la resistencia francesa pudiera sabotear estos activos preciosos o filtrar información sobre su estado y paradero a los británicos. De los dos, el Scharnhorst había soportado la peor parte de las batallas anteriores. Sus calderas habían sufrido daños significativos, requiriendo casi 10 semanas de reparaciones intensivas. Por otro lado, el Gneisenau, habiendo enfrentado desgaste y roturas relativamente menores, se proyectaba estar listo para la batalla en solo una semana. Las reparaciones anticipadas de los buques de guerra alemanes tomaron un giro inesperado cuando un avión de reconocimiento Spitfire vigilante los identificó 6 días después de su llegada a Brest. Instantáneamente, los Behemoths atracados se elevaron en la lista de prioridades de la Royal British Air Force.
Determinados a incapacitar estas amenazas estratégicas, la RAF inició una intensa campaña de bombardeos sobre Brest. Su objetivo era destruir los dos acorazados alemanes, o al menos, retrasar severamente su navegabilidad. Desde el 10 de enero hasta mediados de abril de 1941, este feroz asedio aéreo presenció el lanzamiento de 1.161 salidas, con el Scharnhorst y el Gneisenau como sus principales objetivos. En respuesta a este asedio aéreo, los alemanes reforzaron sus defensas antiaéreas. Además, instituyeron un régimen diario de envolver el puerto en una densa cortina de humo, con el objetivo de oscurecer la línea de visión de los bombarderos de la RAF. Los alemanes estaban tan decididos a proteger sus preciados acorazados como los británicos a destruirlos. Aunque múltiples ataques lograron infligir daño a los buques, ninguno entregó un golpe paralizante lo suficientemente potente como para detener completamente las reparaciones en curso. Sin embargo, el bombardeo constante efectivamente atrapó a los acorazados dentro de los confines de Brest. Incluso si las reparaciones pudieran ser terminadas, escapar del puerto de Brest sería algo nada menos que un milagro. Durante este estancamiento prolongado, llegaron rumores a Adolf Hitler sobre las operaciones británicas en aumento en las costas de Noruega. Incursiones audaces recientes por comandos británicos parecían ser la fase inicial de un plan de invasión más grande, lo que hizo que Hitler se pusiera cada vez más inquieto. Entendiendo el valor estratégico de los acorazados atrapados, Hitler los imaginó como instrumentales para frustrar cualquier diseño británico sobre Noruega. Y aunque la obsesión de la RAF con los buques alemanes atrapados momentáneamente desvió la atención del continente alemán, Hitler era muy consciente del reloj que avanzaba. Si la situación persistía, sería solo cuestión de tiempo antes de que los bombardeos implacables de Gran Bretaña cambiaran decisivamente la marea a su favor. Parecía una decisión tomada contra todas las probabilidades. Navegar alrededor de las islas británicas era la elección aparentemente lógica. Sin embargo, tenía sus propios peligros. Por el contrario, atravesar el Canal de la Mancha, con su historia y formidable defensa británica, parecía equivaler a un suicidio. Los cielos sobre el canal estaban dominados por los ojos vigilantes de la RAF, y una red intrincada de minas yacía bajo sus aguas. La Royal Navy británica tenía a su disposición una flota de lanchas torpederas y buques de guerra rápidos, listos para atacar a cualquier adversario lo suficientemente audaz como para desafiar el dominio histórico de Gran Bretaña sobre este estrecho de agua. Durante siglos, el Canal de la Mancha había sido el baluarte acuático de Gran Bretaña. Era una defensa estratégica que no había visto una flota hostil cruzar con éxito en más de 3 siglos. Dentro del comando naval alemán, la mera idea de tal movimiento fue desestimada como una locura. Incluso comandantes experimentados como el almirante Karl Dönitz se burlaron de la noción. Elegir la ruta alternativa alrededor de las islas británicas no era más seguro. Este viaje llevaría a los buques alarmantemente cerca de Scapa Flow, el corazón mismo del poder naval británico. Aquí, la flota británica esperaba, y si detectaban los buques de guerra alemanes, significaría la perdición segura para los buques del eje. Sin embargo, ante toda razón y el consejo de sus comandantes, Hitler permaneció firme. Ignorando las lecciones de la historia y el consenso militar, ordenó que los barcos acosados en Brest realizaran una escapada audaz, no alrededor, sino directamente a través del Canal de la Mancha. Sería un riesgo que pondría a prueba el temple tanto de la Kriegsmarine como de las defensas británicas. La operación fue meticulosamente orquestada, cada detalle minucioso atendido. Hitler, en su búsqueda de sigilo, no permitió prácticas o ensayos, buscando tomar desprevenidos a los británicos. Sin embargo, esta aventura audaz involucraba una vasta red de componentes. El Scharnhorst y el Gneisenau, el corazón de la operación, fueron acompañados por el poderoso crucero Prinz Eugen, flanqueado por 6 destructores, 14 lanchas torpederas y 26 lanchas rápidas. Esta flota debería deslizarse silenciosamente a lo largo de la costa francesa, protegida desde arriba por los 32 bombarderos y 252 cazas de la Luftwaffe. Actuando como guardianes, los barcos torpederos y lanchas rápidas rodearían a los 2 acorazados y al crucero, con la Luftwaffe lista para contrarrestar cualquier interferencia de la RAF. Determinados barcos dragaminas alemanes trabajaban incansablemente, intentando neutralizar secciones del canal plagadas de minas y señalando aquellas que no podían despejar,
aunque eran muy conscientes de que miles de estas amenazas silenciosas aún acechaban bajo las olas. En un astuto ardid, se ordenó al servicio de señales alemán emitir transmisiones débiles cada amanecer durante varias semanas. Esta táctica sembró el caos en la eficiencia del radar costero británico, obscureciendo su capacidad para discernir embarcaciones en el Canal de la Mancha. Estas transmisiones eran tan débiles que los técnicos británicos las descartaban como simples anomalías atmosféricas matutinas, dejándolas sin atender. Sin embargo, los británicos no estaban completamente a oscuras. Sospechando un posible movimiento en Brest, prepararon la Operación Fuller, lista para entrar en acción si la flota alemana intentaba salir del puerto francés. La Operación Fuller era un elaborado plan de contingencia británico que dependía de una detección rápida y una movilización oportuna. En su núcleo, involucraba capas de defensa contra la Kriegsmarine alemana. El plan anticipaba el posible intento alemán de una Channel Dash y estaba preparado para responder con fuerza. La RAF estaba lista para lanzar ataques inmediatos, y la Royal Navy había establecido varias fuerzas de reacción rápida, incluyendo lanchas torpederas, destructores e incluso acorazados más grandes listos para interceptar y enfrentarse. Además, los submarinos fueron colocados discretamente en rutas de salida posibles, y las baterías costeras estaban en alerta máxima, apuntando hacia las aguas del canal. La Royal Navy y la RAF colaboraban para garantizar que en el momento en que cualquier barco alemán hiciera un movimiento, fuera detectado y su posición transmitida, iniciando una cascada de acciones defensivas y ofensivas. Sin embargo, a pesar de esta extensa planificación, la Operación Fuller tenía una falla: la velocidad de respuesta. Para que fuera efectiva, la detección debía ser inmediata. Los alemanes, con sus tácticas de interferencia y engaño, habían socavado en cierta medida este paso crítico. Cuando la flota alemana finalmente hizo su movimiento en las primeras horas del 12 de febrero de 1942, la operación, codificada como Operación Cerberus, se ejecutó con la máxima precisión. Los buques alemanes salieron de Brest cubiertos por la oscuridad y las terribles condiciones climáticas. Un espía británico en Brest se dio cuenta, pero no pudo informar porque los alemanes habían interferido la comunicación por radio. La flota avanzaba rápidamente, y los navegantes luchaban por mantener los barcos fuera de las zonas minadas británicas. Cuando los buques entraron en el canal sin ser detectados, la Luftwaffe desplegó varios bombarderos para confundir a los aviones de guerra británicos y desviarlos del área. El clima también limitaba las capacidades de patrulla aérea de Gran Bretaña, y la flota avanzó hasta la mitad del canal sin ser detectada. Estaban cerca de Le Havre cuando una patrulla aérea británica avistó aviones alemanes circulando por una zona cerca de la costa, pero, al no detectar ningún barco en las cercanías, informaron que los alemanes posiblemente estaban llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate. La RAF envió entonces 2 Spitfires a investigar, y avistaron la escolta de la flota, pero no los acorazados. Para cuando los Spitfires informaron de la presencia de una flotilla alemana, una estación de radar en Beachy Head había detectado 2 posibles buques del tamaño de acorazados. Gracias a la interferencia constante, el sistema de radar británico estaba efectivamente cegado. Cuando el escape alemán fue finalmente detectado, los barcos ya habían avanzado significativamente. Era hora de desatar la Operación Fuller. La respuesta británica, sin embargo, fue rápida. La RAF lanzó múltiples oleadas de ataques, y la Royal Navy movilizó sus lanchas torpederas rápidas. Sin importar cuál fuera el costo, no permitirían que los barcos alemanes cruzaran el canal que controlaban. El enfrentamiento se desató justo cuando la flota alemana maniobraba en el tramo más estrecho del Canal de la Mancha, entre Dover y Calais. La Royal Navy estaba preparada y lista, despachando scores de aviones Swordfish y lanchas torpederas rápidas para desafiar el avance alemán. Los imponentes cañones costeros de 9 pulgadas de Dover abrieron fuego contra los buques alemanes, pero sin éxito. La primera oleada de lanchas torpederas británicas que se acercaba a la flota alemana fue inmediatamente detenida por una abrumadora formación de escoltas alemanas. Con el Gneisenau y el Scharnhorst aparentemente fuera de alcance y bajo un asedio implacable de las lanchas rápidas alemanas, los británicos no tuvieron más opción que lanzar sus torpedos desde una distancia significativa. La flota alemana esquivó hábilmente las amenazas entrantes en una serie de maniobras intensas. Encabezando el avance estaba el teniente comandante Eugene Esmond,
al mando de 6 Swordfish, acompañados por 10 Spitfires, encargados de obstruir el camino de la flota alemana. Consciente de las sombrías probabilidades en su contra, especialmente con la abrumadora defensa antiaérea de la flota, Esmonde siguió adelante. En poco tiempo, los cazas alemanes 109 y 190, junto con una lluvia de fuego antiaéreo, los enfrentaron de frente. Mientras los Spitfires combatían a los cazas alemanes, los Swordfish intentaban desesperadamente acercarse a los acorazados. Pero más cazas alemanes se abalanzaron, derribando rápidamente la aeronave de Esmonde y 5 compañeros. La lucha aérea continuaba. Ola tras ola de lanchas torpederas y aviones británicos valientemente intentaban detener el avance de la flota alemana. Sin embargo, una y otra vez, fueron rechazados por las defensas alemanas, con sus torpedos cerrando el blanco. El muro de lanchas torpederas era impenetrable. En el caos subsiguiente, los acorazados alemanes chocaron con minas. Notablemente, el Gneisenau resultó incapacitado. Golpeó una mina magnética frente a la costa de Terschelling. La mina estalló a cierta distancia del barco, abriendo un agujero en el costado de estribor y dejando temporalmente fuera de acción una turbina, dejando el acorazado a la deriva. En un sorprendente descuido, los británicos pasaron por alto este objetivo vulnerable, dirigiendo sus esfuerzos en cambio hacia la flota que aún estaba en movimiento. En menos de una hora, el Gneisenau estaba de vuelta en acción, acelerando para reunirse con la formación alemana. La respuesta británica fue rápida y abrumadora, desplegando 6 destructores de la Primera Guerra Mundial y una multitud de más de 200 aviones para detener el avance alemán. Pero los elementos no estaban de su lado. A medida que el clima empeoraba rápidamente, los aviones luchaban, fallando blanco tras blanco. Cuando los barcos alemanes entraron en aguas más seguras, las fuerzas británicas tuvieron que retroceder. No había forma de detener ahora al Gneisenau y al Scharnhorst. Al amanecer del día siguiente, a pesar de solo daños superficiales por las minas, los buques de vanguardia atracaron con seguridad en el puerto alemán de Brunsbüttel, escapando de las fuerzas británicas. Poco después, el Gneisenau se dirigió a Wilhelmshaven. El resultado fue nada menos que asombroso. Los alemanes habían logrado lo que ninguna flota hostil había logrado en siglos, y notablemente, sus pérdidas fueron insignificantes. Para Gran Bretaña, la prueba fue un profundo bochorno. La incapacidad para afirmar dominio en su propio canal, y el fracaso conspicuo tanto del comando de bombardeo en registrar un solo golpe como de la armada en lanzar un torpedo, se convirtieron en carne de cañón para la crítica pública. Los titulares gritaban sobre el debacle, y la prensa era implacable en su crítica, calificando toda la operación como una catástrofe. La Kriegsmarine, por un breve momento, se regocijó en su nuevo prestigio. Mientras tanto, la comunidad global se quedó reflexionando sobre el previamente incuestionado poderío de las fuerzas combinadas de Gran Bretaña. La victoria fue de corta duración, sin embargo, ya que Gran Bretaña haría cualquier cosa para ver a los barcos que habían humillado a su ejército en el fondo del mar. Al igual que con el Bismarck, Gran Bretaña no descansaría hasta que el Gneisenau y el Scharnhorst fueran destruidos. Incluso después del increíble Channel Dash, los acorazados nunca estuvieron realmente libres de la persecución aliada. El Gneisenau, después de numerosos enfrentamientos y evasiones, se convirtió en el objetivo de la Real Fuerza Aérea en la noche del 26 de febrero de 1942. Un ataque preciso vio una bomba penetrar su castillo de proa, detonando en la cubierta blindada y causando daños catastróficos. La detonación fue tan intensa que arrancó su torreta principal y prendió fuego a la proa. 112 almas se perdieron en ese ataque. A la luz de los extensos daños, se elaboraron planes para reconstruirlo y modernizarlo con potentes cañones de 15 pulgadas. Sin embargo, tras el desastroso resultado de la batalla del mar de Barents, un Hitler enfurecido suspendió estas actualizaciones. Despojado de su armamento principal, los poderosos cañones del Gneisenau encontraron una segunda vida como baterías costeras en lugares como Trondheim, Rotterdam y Bergen. El barco mismo fue amarrado en Gotenhafen hasta marzo de 1945, cuando, para evitar que los soviéticos en avance lo capturaran, su tripulación lo hundió en la entrada del puerto. Hoy, los restos del legado del Gneisenau se pueden encontrar en el Museo del Ejército Polaco en Varsovia, donde se exhibe su campana, y en Noruega, donde una de sus torretas permanece preservada en Trondheim. Su barco hermano,
el Scharnhorst, enfrentó un destino no menos dramático. El 26 de diciembre de 1943, encontró su destino en las frías aguas frente al Cabo Norte. Enfrentándose a la Real Marina Británica, el Scharnhorst luchó con la ferocidad digna de su reputación, pero un golpe crítico a su maquinaria la dejó inutilizada y rodeada por las fuerzas británicas. El poderoso acorazado fue abrumado. El Scharnhorst se hundió mientras la noche envolvía las frígidas aguas, llevándose consigo a más de 1900 miembros de la tripulación. Su pérdida impactó profundamente a la Kriegsmarine, que ya había visto al Gneisenau marginado. Ambos barcos, en su servicio, mostraron el apogeo de la ingeniería naval alemana y el espíritu inquebrantable de sus tripulaciones.